Diálogos emergentes sobre educación virtual, claves para el empoderamiento en el siglo XXI. Es uno de los nuevos títulos que ha publicado el Fondo Editorial de la Fundación Universitaria CEIPA. El mismo es un producto colectivo en conjunto con el profesor Antonio Boal. Muchas gracias, Jessica. Bueno, de hecho, en este espacio, sí, está realizado precisamente para conversar, ¿no? Sobre el libro de Diálogos Emergentes, sí, sobre la educación virtual, el cual está disponible tanto en físico como en digital, ¿no? Ya sea en las páginas de la universidad, ¿ok? En la página de investigación de la universidad o en ResearchGate, ¿no? O también la parte digital. Entonces, ¿qué podemos decir, digamos, sobre el libro? ¿Qué aspectos contiene, ¿no? O sea, ¿cuál es la estructura como tal bueno, que documentamos, pues, precisamente en este espacio? Bueno, déjame decirte que el texto es un producto de naturaleza expositiva y argumentativa, el cual está dividido en 4 capítulos. El primero de ellos se titula Potencialidades de la educación virtual en el siglo XXI, una realidad en paridad de competencias. El segundo capítulo se titula Desempeño en competencias del estudiante. Desempeño en competencias de estudiantes de modalidad presencial y virtual en las pruebas Saber Pro. Caso CEIPA. El tercer capítulo, el aprendizaje basado en problemas, nuevos desafíos de la educación virtual. Y el último capítulo, los nuevos desafíos y retos de la educación en el siglo XXI. A modo de conclusión, es una obra donde se amplían una serie de temas como por ejemplo la paridad de competencias, el desempeño del estudiante, tanto en la modalidad presencial como virtual, el aprendizaje basado en problemas, la formación por competencia, la construcción, reconstrucción y transformación del entramado social, dadas las nuevas demandas de la sociedad de la información y la comunicación, la incorporación de las TIC en los procesos educativos, la producción de nuevos conocimientos útiles para la vida y para un aprendizaje permanente, y a su vez se replantean nuevos diálogos, pues es una obra que rompe con ciertos patrones, entre ellos con la fragmentación, con la unificación del conocimiento, proponiendo entonces en este caso una multidisciplinariedad y una transdisciplinariedad a través del abordaje de problemáticas. De hecho, es interesante lo que comentas, porque digamos que uno de los aspectos que pretende abordar el libro, ¿sí? Es ese aprendizaje constructivista, ¿sí? Versus la parte positivista, reduccionista tradicional, ¿no? En donde ahora, de hecho, con la pandemia, está agarrando cada vez más fuerza. ¿No? O sea, esta parte, inclusive cuando nos apoyamos en las TICs, nos apoyamos en el Internet, ¿sí? Nos apoyamos, digamos, en una cantidad de herramientas que ya tenemos en el siglo XXI y que sin duda alguna hay que potenciarla, sobre todo ahora que tanto se habla de la educación virtual, pero también se habla de la educación blended, ¿no? Estamos hablando entonces de una pedagogía distinta, una pedagogía que rompe patrones, que busca posicionarse en el amplio mundo de la educación y del conocimiento. Una pedagogía que trasciende los espacios de lo presencial para explorar nuevos caminos, para explorar nuevas formas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces es interesante ver cómo a partir de estos diálogos emergentes, precisamente por eso son diálogos emergentes, porque son diálogos que se vienen dando precisamente en el campo de la educación, pero también en otros campos de la vida diaria y que han trascendido para buscar nuevas formas, para explorar nuevos caminos que nos lleven a un aprendizaje útil,
como por ejemplo el abordaje de competencias, el desarrollo de competencias, ¿sí? Y no seguir hablando de un aprendizaje inerte o de una serie de contenidos que pueden ser inútiles o reduccionistas. Por eso entonces la presencia y la importancia de la propuesta pedagógica de CEIPA, de la propuesta pedagógica a partir de problemáticas, donde se parte de la experiencia del estudiante, donde se toman en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo, no solo de sí mismo, sino de su entorno. Correcto, sí, no, total, total. De hecho, en el ámbito, digamos, pues en Colombia en particular, ¿no? Existe lo que es la valoración a través de las pruebas Saber Pro, ¿no? Que trata de alguna manera de medir las competencias, ¿no? En este caso de los estudiantes, tanto a nivel de competencias genéricas como a nivel de competencias específicas de la carrera. Algo interesante de esta nueva propuesta, sí, que es la que documentamos en el libro, ¿no? Radica en esa formación, digamos, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la situación problemática, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, pues de la acción como tal y de la solución de problemas, ¿no? Y, digamos, eso hace o impulsa lo que es el desarrollo de las competencias principalmente específicas, ¿cierto? O sea, las competencias inherentes a la carrera, ¿no? Entonces, algo que ha experimentado definitivamente CEIPA ha sido el buen desempeño, en este caso de sus estudiantes graduados, en esa área de competencias específicas, ¿no? O sea, digamos, esas competencias que debe tener todo profesional, específicamente en la carrera, bueno, en las carreras, en este caso que ofrece, ya sea a nivel, digamos, presencial y virtual, sobre todo en el ámbito administrativo, ¿no? Bueno, de hecho ya no podemos hablar ni siquiera de presencial, ya eso queda como que dada la situación que se vive con la pandemia. Entonces, yo iría un poco más allá y hablaría de espacios híbridos y de una hibridación de la educación, porque ya tenemos que romper esquemas, romper fronteras y trazar entonces nuevos límites, porque los límites entre lo presencial y lo virtual se pierden, precisamente porque este espacio en el que estamos dialogando en este instante se convierte en una nueva presencialidad, en una nueva forma de estar allí, de ubicarse en el lugar específico y en un tiempo específico. Entonces, ¿a qué estamos apostando con este tipo de discurso y con estos tipos de diálogos que se insertan en el ámbito de la educación, precisamente? Con estos discursos lo que estamos apostando es por una revalorización de nuevas prácticas, por un viraje, ¿sí? A modo de Rufino Blanco Fombona, un gran venezolano, poeta, que propone un viraje, mirar hacia otros lugares, hacia otros espacios, tomar unas nuevas direcciones en búsqueda de explorar otros saberes, otros haceres, que nos permitan entonces recapitular el porqué de la educación y rescatar eso que se ha perdido precisamente, porque no estamos hablando de educar por educar, es ir más allá, es un impacto en la vida del estudiante, ¿sí? Es crear entonces esas experiencias significativas que le permitan al estudiante crecer y fortalecerse en esos procesos de formación. Absolutamente. Entonces, por eso es que allí uno entra ya a lo que sería el capítulo 13, el capítulo 4, o sea, esos nuevos desafíos, ¿sí? Que antes uno decía, no, la educación virtual, pero ahora con la pandemia ya estamos hablando inclusive, o sea, de educación pues blended, pero al final pues es una educación híbrida que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, hay un aspecto, unos nuevos desafíos, sí, que son cada vez más reales, ¿no? Y que por supuesto nos van a llevar en este siglo, ¿sí? A cuestionarnos, a dialogar, digamos, a siempre pues estar pensando sobre una nueva forma pedagógica, ¿sí? De impartir conocimientos, digamos, a nivel superior, ¿no? Claro, al nivel superior porque es en el que precisamente nos vamos a ubicar, pero estos diálogos pueden extrapolarse a cualquier ámbito de la educación, pueden ser extensivos en cualquier ámbito, no solo de la educación, sino de la vida diaria.
¿Por qué? Porque el establecer estos nuevos debates nos permiten no solo mirar, sino también construir y reconstruir nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar y nuevas formas de replantearnos nosotros mismos. Porque estamos hablando de una educación del siglo XXI, pero ¿cuáles son las formas tradicionales que hemos privilegiado? ¿Cuáles son las formas y los esquemas de educación que se mantienen dentro de nuestras aulas? Es eso los debates que debemos de dar, son esos los debates en los cuales debemos centrarnos en estos momentos y que muy perfectamente con la pandemia se han abierto, ¿sí? Se han hecho muy incisivos y se han entonces transformado. Pues precisamente en Venezuela, estos debates hoy en día han hecho posible un aceleramiento, un impulso de lo que es la educación virtual. Pues en este país la educación virtual no lleva los mismos niveles de desarrollo que tienen otros países, por ejemplo como Colombia, que es uno de los que está en primer lugar de América Latina con este tipo de educación, que la lidera, como bien lo expone CEIPA. No, y definitivamente, digamos, lo interesante es que dentro de la educación virtual, sí, dentro de la educación, en este caso híbrida, hay muchas vertientes, ¿cierto? Pero definitivamente en el libro, digamos, se expone un elemento clave, ¿sí? Lo que es esa relación entre lo que es la enseñanza constructivista, ¿sí? La enseñanza basada en problemas, ¿sí? Y el apoyo de las TICs, ¿sí? Y del uso del Internet continuo, ¿sí? Para potenciar ese aprendizaje, ¿sí? Bajo un nuevo modelo de enseñanza, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno le da el foco, digamos, el énfasis al ámbito problemático, ¿sí? Y los contenidos quedan ya como unos elementos, digamos, de consulta, ¿no? De realización para poder solventar la situación problemática, es donde se presenta de verdad el aprendizaje, en este caso, pues que se pretende lograr, ¿sí? Más allá de las materias disciplinares. Claro, precisamente esa trascendencia es lo que nos va a permitir a nosotros que empoderar al estudiante, Correcto. darle al estudiante ese empoderamiento para que éste asuma su rol en esa transformación, no solo de la educación que éste puede llevar a cabo o que éste es capaz de apropiarse, de la cual éste puede autoformarse, ¿sí? Digámoslo así, empoderarlo para la vida, para la acción, diría yo, para la acción, porque la acción es lo que lo va a llevar a él a hacer nuevas cosas, a construir nuevos mundos y nuevas realidades para sí y para su entorno. Absolutamente, Jessica. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que, digamos, pues con este espacio lo que estamos haciendo, pues precisamente es invitar, sí, a todos los presentes a que descarguen el libro, sí, lean lo que es estos diálogos emergentes sobre la educación virtual, ¿no? Y llévenlo ahorita precisamente a lo que sería esta situación de pandemia y todo lo que viene a partir de ahora, toda esa visión, digamos, en el ámbito educativo, sí, que apenas está comenzando, sí, pero definitivamente va a tener mucho avance en muchos aspectos, digamos, de evolución para los próximos años. Bueno, para nosotros siempre para nosotros siempre es un placer poder estar compartiendo espacio contigo y bueno, seguir trabajando en conjunto, el trabajo colaborativo, otro de los principios también de la educación virtual y la clave también para ese empoderamiento del nuevo ciudadano, del sujeto que se construye y se reconstruye a sí mismo, es fundamental. Entonces, sigamos abriendo estos espacios colaborativos de enseñanza y aprendizaje mutuo, pues nos llenan de mucho regocijo, pero también nos dejan ese aprecio por lo que se hace y nos impulsa a seguir diariamente en el trabajo. Vamos a cerrar con este epígrafe que tenemos en el libro, en la página 93, porque no hay muerte sino vida, del lado allá del canto, del lado allá del vuelo, del lado allá del tiempo. Hay una nueva vida que se abre con estos diálogos, podemos abrir nuevos vuelos, nuevos campos,
nuevas maneras de ver y de reconfigurar el mundo. Entonces la invitación es a leerlo, como bien lo dijo Antonio, pero no solo a leerlo, a ponerlo en práctica y apropiarnos de él. Un abrazo y saludos desde Venezuela. Igualmente de Colombia. Muchas gracias.